No tenía audio en este momento. This meeting is being recorded. Ok, ¿me escuchan bien? Continuamos. Ok, en la primera Pascua, que eso lo vemos en el capítulo de Juan 2:13, es un capítulo bien amplio, como leía la hermana hace un instante, dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió a Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre es casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, que el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señales muestras ya que haces todo esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Amén. Recordando lo que hablábamos en la primera clase, pues aquí está este versículo donde nos indica que Jesús se molesta por encontrar pues la casa de su padre hecha o convertida en ese momento en un mercado. Y por supuesto pues ejerce autoridad y comienza a expulsar a todos del lugar y nos damos cuenta el porqué de la ira que él concibió en ese momento al encontrar su casa o la casa de su padre en un mercado. También más adelante, después de presentar este incidente, por llamarlo de alguna manera, vemos que dice la palabra que anochece en el mismo, dice que en el mismo día o después de este acontecimiento que acabamos de mencionar, y en Juan 3:1-21 vemos lo que es la enseñanza sobre el nuevo nacimiento. Voy a leer del 3, voy a leer Juan 3 del 1 al 4. Más sin embargo, el capítulo es completo del 3 a Juan 3 del 1 al 21. Que dice la palabra del Señor lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer viejo o nacer siendo viejo? ¿Puede acaso estar o entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Nicodemo era un hombre de elevada cultura, de una posición social buena, un hombre excepcional, principal entre los judíos. Era fariseo, religioso, sincero, era miembro del Sanedrín. Pero vio algo en Jesús que no podía describir. Y como no se quedó con eso, que no sabía cómo describir, se va al encuentro con él y hace una entrevista con él a oculto, por llamarlo así, privada. Esa misma noche que sucede lo del templo. Allí, bueno, Jesús le explica que Israel necesitaba más que un maestro con una nueva información, porque ya todo lo que debían saber, ya prácticamente lo sabían. Israel, pues, necesitaba un nuevo corazón y una nueva vida. En otras palabras, nadie puede experimentar el reino de Dios sin haber nacido de nuevo.
Él no le estaba diciendo que tenía que volver a nacer físicamente, sino que había que nacer con un corazón nuevo, un corazón distinto y un corazón sobre todo que reconociera a Dios y profesara lo que ya estaba escrito. Y él había venido Jesús para darles un nuevo nacimiento, para darnos a todos un nuevo nacimiento, una oportunidad de vivir. Aunque quizás, y vemos una palabra que dice que Nicodemo no entendió en ese momento lo que él decía, dice que más adelante, o sea, no sabemos cuánto tiempo, no solo entiende el mensaje, sino que se muestra leal a Jesús. Vemos más adelante en la palabra, hermanos, que tenemos el agua viva. El agua de vida, lo encontramos en Juan 4:26, que nos habla de Jesús y la mujer samaritana. Quizás ustedes ya habrán escuchado de este acontecimiento. Y Juan nos relata aquí un encuentro muy significativo, justo en el pozo de Jacob, un pozo sagrado, y vemos en ese pasaje que se encuentra pues hablando con una mujer samaritana, o sea, no era judía. Y vemos que nos dice también aquí en la guía que los samaritanos eran un territorio que todos los judíos evitaban, sobre todo los judíos ortodoxos. Cuando tenían que viajar, pues ellos de Judea a Galilea pasaban por Jericó, cruzaban el Jordán y se iban al norte de Perea. Luego volvían a cruzar por ese mismo camino para poder penetrar a Galilea. No pasaban por Samaria. No mostraban eso, o no mostraban ese interés, porque no, por llamar una palabra, no compartían lo mismo de los samaritanos. Había una disputa con ellos. Bueno, el Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana y comienza una conversación con ella. Jesús comienza pidiéndole agua y cosa que bueno que después cambia a una metáfora de sí mismo, que él dice que está aquí para traer agua viva y puede ser una fuente de vida eterna y que podía comenzar ahora mismo y continuar por siempre. Aquí vemos, hermanos, una muestra de cómo Jesús, cómo era su trato con las personas. Vemos que hablaba con una mujer, por llamarla así, ennegrecida por el pecado. Pecados que él conocía, porque él conoce el corazón de todos nosotros. Pero eso era para él un punto fuera de lo acostumbrado. Y a nivel de las costumbres judías no era algo normal tampoco, que un judío se para hablar con un samaritano. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, vemos que él busca salvar, no a señalar. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino por los pecadores, no vino por los sanos, por los buenos, por llamarlos de alguna manera. Y luego dice la palabra de Juan más adelante, en Juan 4:27, que los discípulos, luego de que vinieron y lo vieron desde lejos, que estaba pues conversando con esta señora samaritana, se maravillaron, pero no preguntaron nada. Y en ese mismo capítulo, hermanos, parafraseando un poco la palabra, los discípulos se disponen a comer y a ofrecer a Jesús, pues les dice que Jesús le responde que él ya tiene su alimento y era hacer la voluntad de Dios. Y de eso era lo que él se mantenía y era el mejor alimento para él. Luego de conversar y explicar a sus discípulos todo esto, él, pues antes de que sus discípulos se acercaran, él le dice a la mujer samaritana que esparciera, pues que contara todo lo que había conversado con él allí en ese momento. Pasó un tiempo, la palabra no dice cuánto, y ve que la mujer vuelve a llegar, la samaritana que había ido al pueblo.
a llevar las buenas nuevas que le había indicado Jesús en ese momento. Estos, al escuchar, pues ellos deciden, me imagino al pueblo, la cantidad de personas que ella pudo acatar, deciden ir hasta donde estaba Jesús y le dicen que les hable, que les muestre y que les enseñe todo lo que había hablado con ella también, porque ellos querían también recibir eso. Y no solamente les dice eso, hermanos, sino que lo invitan a pasar 2 días en Samaria. O sea, entonces ustedes se imaginan que después de un judío no poder pasar ni siquiera por aquel territorio, pues entonces estar allí 2 días con el Señor y bueno, con los discípulos que en ese momento se encontraban con él. Y continúa pues haciendo lo que tenía que hacer, predicar la palabra de Dios. Por otro lado, también vemos, hermanos, en los 4 evangelios, vemos que en Mateo, en Marcos, en Lucas y Juan, nos muestran que en el marco de Galilea estaba el desarrollo de su obra, en Capernaum, en Betsaida. Tanto así que en Galilea fue de donde salieron sus discípulos, excepto Judas Iscariote, que era de Judea, que ya, bueno, veremos más adelante y ya muchos sabemos que fue quien nos traiciona. Nos vamos al pasaje de Juan 4, 46, 54 y vamos a ver aquí algo realmente maravilloso, que bueno, que uno lo llena de gozo, solamente leerlo, imagínense vivirlo. Aquí nos dice que después de salir de Samaria, la palabra nos dice que fueron 2 días después que Jesús va, después de estos 2 días va Jesús a Galilea, juntamente donde convirtió el agua en vino, y se encuentra con un noble. Ese noble pues ya había conocido a Jesús desde que sucedió su primer milagro, porque debe ser que estaba allí también en la celebración. Pues al encontrarse con este noble se dice que en ese lugar lo recibieron recordando las señales que había dado pues en la boda, porque todos o muchos estuvieron en esa fiesta. Y pues allá había un servidor del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando escucha que Jesús había llegado nuevamente, fue hacia él y pues le rogó que descendiese y sanare a su hijo que estaba a punto de morir. Jesús pues le dice que vaya, que su hijo vivía. Cuando éste llega a su casa, sus siervos le dan la buena nueva, que su hijo vivía. Él pues le pregunta a qué hora había sanado, para ver si, imagino que para saber si era al mismo tiempo donde había conversado con Jesús. Y cuando le indican cómo fue todo, pues queda maravillado y ya que era la misma hora del encuentro con Jesús, y él pues desde ese momento y toda su casa, toda su familia, creyeron, no solamente creyeron en Jesús, sino creyeron en la segunda señal que ya habían visto con esta sanación que hizo Jesús y lo siguieron, lo reconocieron y quedaron pues maravillados con todo esto que había sucedido. Luego pasamos de este milagro a una situación bien penosa. Como ya hablamos hace un rato con mi esposo, pues vemos cómo en el tiempo de Juan, Herodes Antipas controlaba toda una fortaleza. Él estaba en una situación bien difícil con Herodes, ya que él le señalaba su pecado, le recordaba, por llamarlo así, más que señalarlo, le recordaba pues lo que había hecho y lo que estaba haciendo, pues. Y esto lo vemos en Mateo 4:12, que nos habla del encarcelamiento de Juan. Pero no solamente eso, sino que en Mateo 14, del 3 al 5, no sé si alguien de nuestros hermanos está aquí con la Biblia, Mateo 14, del 3 al 5,
Me gustaría que lo leyera alguno de ustedes, hermano. No sé si están ahí, si se durmieron mis hermanos. Mateo 4, Mateo 14:3-5. Bueno, voy a leer aquí. Buenas. ¿Aló? Ok. Ajá, sí, Buenas hermano, noches. adelante. Buenas noches, Dios los bendiga. Mateo 14, del 3 al 5. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Amén. Amén, amén, hermano. Sí, pues en el tiempo de Juan, Herodes Antipas, como le decíamos, controlaba una gran fortaleza. Esta fortaleza estaba situada en una cima se dice que es más alta de Jerusalén, al otro lado del Jordán. Un castillo que estaba, o que posiblemente fue donde ocupó Juan ese encarcelamiento hasta el día de su muerte o de su. Y vemos que, bueno, que aquí nos indica la palabra que Herodías, y recordemos, bueno, ya lo acabamos de leer, el por qué Herodías fue capaz de tal cosa. Ella se sentía perseguida, se sentía aludida porque Juan indicaba lo que realmente era, lo que estaba escrito y lo que, como ya hablamos, era una manera de llevar la vida a los judíos y hasta ahorita nosotros también. Eso era un pecado y sigue siendo un pecado. Y entonces se sentía señalado, se sentía acorralado, se sentía porque estaban haciendo mal. Y con Juan o sin Juan, igual estaban haciendo mal. Pero como era Juan en ese momento el que les recordaba, pues, y les indicaba que era un pecado, se sentían amenazados y fue por eso que hubo ese encarcelamiento. Y no solo ese encarcelamiento, más adelante en otras clases vamos a ver el final de Juan el Bautista, que fue bien crudo y bien horrible. Por otro lado, y bueno, para cerrar con esta clase de hoy, vemos que el ministerio de Jesús ya en este momento se encontraba más o menos o aproximadamente de 18 meses. Y bueno, se dice o se cree que su cuartel general era Capernaum, una ciudad próspera, una ciudad donde era una vía para mucho comercio, era donde pasaban muchos viajeros y era una provincia pues donde existía no solamente la riqueza material, sino era todo, como lo vamos a ver a partir de la clase siguiente, un cuartel, como dice aquí en la palabra. Y eso lo vamos a ver y lo conocían en el periodo de la popularidad, pues el cual estudiaremos en la próxima clase. Queremos saber, hermanos, hasta este momento, si tienen alguna pregunta, si quieren aportar algo a la clase de hoy, si nos pueden decir cómo vamos hasta este momento. Me gustaría o nos gustaría pues escucharlos.
Buenas noches, hermano. Vamos bien, profesora. De verdad que la clase está bien clara y Juan definitivamente es un ejemplo a seguir, ¿oyó? Porque no todo el mundo tiene de que tener tanto poder y saberlo respetar. Él respetó siempre que había uno por encima mayor que él. Ahí se ve el corazón. Claro, él se identifica con Jesús porque él también nace del Espíritu Santo. O sea, es algo que para nosotros los humanos nos cuesta ser leal, ¿verdad? Pero para él, porque él venía también del Espíritu Santo, gloria a Dios. Entonces lo comparo con Jesús. Pero claro, Jesús vino a salvarme. Él preparó el terreno para Jesús. El camino. El camino, él preparó a las personas, las llamó al arrepentimiento. Es un llamado, pues, para que cuando ya llegara Jesús fuera más fácil. Bueno, ese es mi aporte, hermano. Dios los bendiga. Amén, 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 amén. Así es, hermana. Juan tenía su propósito. Era eso, como usted lo indica, abrir el camino a Jesús, sembrar esa semilla, sembrar en cada una de aquellas personas, pues eso que se le había entregado a él, que era hablar del Mesías. Y no solo eso, tuvo el privilegio, el honor de bautizar a Jesús, de que Jesús fuese bautizado por él, de que hasta uno mismo a veces se pregunta hasta dónde podemos llegar, y fíjense que Juan, como vamos a ver en otras clases, cómo terminó, y sin embargo él sabía que ese era su propósito, y estuvo en obediencia a Dios y en obediencia. Sí, mi hermano, de por sí, bueno, podemos ver que los propósitos de Juan estaban muy bien marcados. Desde antes de su nacimiento ya estaba muy claro cuáles eran sus propósitos. Ya de por sí, nosotros podemos decir que ya Juan estaba consagrado para el propósito que tenía específico. Ya Juan era un milagro, sabiendo y entendiendo de dónde viene, cuál es el origen realmente. La revelación del ángel a Zacarías y Elizabeth, a Zacarías primeramente y nuevamente a través de Elizabeth, ¿bien? Para quedar en estado y concebir en su vejez. Ya por ahí ya tenían claridad de cuál era el nombre, cuál iba a ser su propósito y cómo lo criaron en todo ese tiempo para que pudiera ejecutarse su propósito y el ministerio que iba a tener Juan. Entonces ya por ahí ya hay una gran bendición, ya había un gran propósito en la vida de Juan el Bautista, y que ya estamos viendo en la parte del contenido que estamos viendo en este momento, ya vemos cómo ese ministerio se va cumpliendo, cómo va menguando su ministerio para que pueda crecer el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Algún otro aporte? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que puedan tener los hermanos para aprovechar este pequeño tiempo? Por acá nuestro hermano Álvaro en el chat, excelente, pero Juan no proviene del Espíritu Santo. Por supuesto, eso sí lo tenemos claro, que lo tenemos claro. Y voy a aclarar ese punto, sabemos que no es del Espíritu Santo, pero sí ya había una palabra de que efectivamente
iban tanto Zacarías con él y con su esposa Elizabeth, iban a tener un hijo que ya iba a tener el nombre Juan y que iba a tener un propósito específico y claro. Correcto, así mismo es, hermana. Así tal cual, hermana. Correcto. Como usted lo está indicando, por supuesto, ya había una promesa, ya había una palabra de lo que tendría que hacer, el propósito que iba a tener. Y era importante, sí. Decimos, y en este punto decimos que es un milagro por el tema de que ya eran en la vejez de Zacarías y Elizabeth que iban a tener este hijo. ¿Bien? Simplemente, pero no por el Espíritu Santo. Exactamente, tal cual como usted lo está mencionando, debe ser así. El único que fue así, el Espíritu Santo, fue nuestro Señor Jesucristo. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Me pueden escribir por el chat? Pueden abrir su micrófono. Hermano Álvaro, adelante. Buenas noches. Nuevamente, disculpen. Sí, lo que pasa es que ahí escuché algo del Espíritu Santo en relación a Juan y es bueno aclararlo. Sí, evidentemente el ángel Gabriel fue el que intervino y de hecho él es el que habla con María, la madre de Jesús, que era prima de Elizabeth, y le indica que va a tener un niño varón. Todo eso a través del ángel Gabriel, que fue el que participó allí como llevando un mensaje, ¿no? María fue luego a visitar a Elizabeth, como todos sabemos, y el Espíritu Santo nuevamente es donde actúa y le dice a Elizabeth que María va a ser la madre de Jesucristo. Es cuando tienen ese encuentro las dos mujeres y le dieron gracias a Dios por haber sido bendecidas. Como sabemos, Elizabeth, por ser una persona de cierta edad, esposa de Zacarías, y María, bueno, porque llevaba dentro de su vientre nuestro Salvador, nuestro Señor. Esas dos mujeres dieron gracias a Dios por ser bendecidas. María se queda luego con Elizabeth unos 3 meses y después regresa a Nazaret. Eso lo podemos ver en Lucas 1, no recuerdo si 39 por ahí. Luego nació el hijo de Elizabeth. Es cuando vemos aquel pasaje muy bonito que estaban felices porque Zacarías, él había quedado, recuerdo, sin voz. No sé si recuerdan, porque él cuando el ángel le comunica que va a ser padre, él presenta una incredulidad, ¿no? Porque es imposible a su edad y a la edad de su esposa, ¿no? Y entonces él queda sin voz, pero Elizabeth le dice a Zacarías que su hijo se va a llamar Juan. Entonces, recuerdo que mucha gente se sorprende, en aquella época se acostumbraba a poner el nombre porque provenía de alguien, de la familia, algo así, y en la familia de Zacarías no había ningún Juan. Entonces las personas comenzaron a preguntarse, bueno, ¿por qué ese bebé se va a llamar Juan? Y no sé qué. Y recordemos que Zacarías todavía no hablaba. Ahí es donde Zacarías escribe su nombre, que es Juan. Entonces, en ese momento es que él puede volver a hablar porque es donde él hace nuevamente esa comunión con Dios, ¿verdad? Y se humilla y fue lleno del Espíritu Santo, dice Lucas allí, y le dijo a las personas bueno, que iban a ser Jesucristo. Y es donde empezamos a ver que Juan viene ya del mismo vientre, viene con un trabajo que era el hablar. De hecho, el predicar de nuestro Señor, el hablar de nuestro Señor. Él iba a ser la voz que anunciaba en el desierto: he aquí, hay que preparar el calzado para el Señor, ¿no? La calzada para el Señor, es decir, enderezar esta acera para que podamos llegar al Señor. Y es donde Juan empieza su ministerio luego, mucho antes del Señor Jesucristo. Él comienza a ser discípulos y comienza a
a predicar y él decía, bueno, hay alguien mayor que yo, pero que viene antes que yo. Él quería decir, bueno, hay alguien que es mucho más grande, que estaba después de mí, y es decir, él viene a entregar todo esto como un mensaje. Entonces, es lo importante de Juan, ¿no? Que es aquel predicador que comenzó a abrir el camino para que todos nosotros, o todas las personas que fueron llegando a Jesús, ya estuvieran preparadas para ese gran profeta, ese gran maestro, ese gran rabí que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amén. Amén. Y ciertamente, todos estamos aprendiendo y todos estamos creciendo. Hay mucha distorsión en el sonido. ¿Se escucha? Ok. Como decía, bueno, sí, hermanos, ciertamente, bueno, todos estamos aprendiendo y por eso estamos aquí, ¿no? En esta clase. Sí, bueno, a mi esposo se le escucha ahorita, hay interferencia ahí con el micrófono en este momento. Bueno, sí, hermano Álvaro, excelente apreciación. Como lo venimos abordando desde la clase pasada, eh, es importante lo que estabas comentando sobre, y lo comentamos en ese momento, sobre el nombre de Juan y por qué Juan. Normalmente, dentro de la cultura judía, los primogénitos mayormente siempre se inclinaban por colocarle el mismo nombre del padre. Bien, entonces por eso es que muchos se sorprendieron en el momento de no colocarle como nombre Zacarías, como su padre, sino colocarle Juan. Entonces, como estábamos hablando y como hemos mencionado, ya había una palabra sobre Juan y en los propósitos que iba a tener para su vida. Y por supuesto que era preparar el camino de nuestro Señor y apartar ese gran sincretismo que tenía el pueblo de Dios para poder entonces preparar a este pueblo a la llegada de nuestro Señor Jesucristo, que era sumamente importante. Su ministerio fue necesario para que todos, como lo dice también, su primer propósito era que se pudieran arrepentir de sus pecados y poder ser bautizados en agua, que era uno de los principales propósitos que tenía el ministerio de Juan. Podemos ver también en ese aspecto, aunque todos somos instrumento para la gloria y honra de nuestro Señor, también vemos la diferencia entre María, la madre de nuestro Señor, y Zacarías en cuanto a la incredulidad o no creer, por un lado, de Zacarías, y por eso quedó mudo en su momento, y María en buscar de indagar más, de preguntar más de cómo tendrían que acontecer los hechos para poder tener un panorama mucho más claro por lo que estaba siendo revelado por el ángel Gabriel. Hermanos, nos quedan 2 minutos de la clase. Mi esposa le escribe por el chat. Todos estamos aprendiendo y es bueno todas las intervenciones, aportes, dudas, entre otros. La verdad que ha sido muy buena poder estar interactuando con ustedes la noche de hoy. La verdad que ha sido de gran bendición este tiempo que dedicamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? De acuerdo. ¿Alguno de nuestros hermanos que puedan despedir esta clase en oración? Hermana Rosaura, hermana Carolina, hermano José, Adarquén, hermano Álvaro.
¿Habrá alguno de estos hermanos que nos puedan despedir en oración en este momento? Amén. Amén, hermano Abraham. Dios, te damos gracias por esta noche, una nueva oportunidad que podemos reunirnos para estudiar tu palabra. Gracias por los maestros, por su dedicación, por la sabiduría que les das a ellos para enseñarnos. Gracias porque estamos aprendiendo de tus hechos mientras estuviste aquí en la tierra, de todo lo que hiciste y que demostraste que nosotros a través de tu Espíritu Santo podemos hacer incluso cosas mayores. Te pedimos que seas tú revelándote a nosotros a medida que vamos estudiando, a medida que hagamos nuestras tareas y que podamos tener un mayor conocimiento de ti. En el nombre de Jesús, danos una noche de paz. Amén. Amén, amén, mis hermanos. Dios me les bendiga realmente. Un abrazo. Estamos en contacto. Cualquier duda, cualquier inquietud, estamos para servirles y ayudarles. Un abrazo.